Buenos días, mi nombre es Kente Amador, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y me encuentro en este día con la señora Laura que me está colaborando con esta pequeña entrevista de cultura política. Buenos días, señora Laura, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gente. Muy bien, gracias. Me alegro mucho. La primera pregunta consiste en qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre nación, Estado y gobierno. Bueno, para mí el Estado viene siendo como la especie de la organización política de un territorio. La nación vendría siendo el grupo de personas que componen ese territorio. Y el gobierno, el tiempo en el que un presidente rige un estado o un país. Y pues sus similitudes es que para que pueda haber una organización política, pues para mí tiene que haber un presidente. Y para que pues el presidente pueda regir, tienen que haber un grupo de personas al cual él pueda brindarle esa organización política. Entonces van todos como de la mano. Entiendo, ok. Lo segundo sería qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia. Bueno, la participación política para mí es el conjunto de acciones que llevan a cabo los ciudadanos. Pues para hacer esto no necesariamente tienen que estar involucrados en la política, entonces participan con las decisiones que se toman en el país o en su territorio donde se encuentren. Y la democracia es ese derecho que tenemos nosotros de elegir a nuestros gobernantes y de influir en, pues, tomar decisiones, por decirlo así. Entonces, para Este mí las dos tercero cosas van de la mano. sería cómo defines política. Bueno, pues la política es como la organización política que hay en un país. ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, que la política es la organización, como ya te lo había mencionado antes. Y lo político es la participación de una persona en la toma de decisiones de un país, por decirlo así. Siguiendo con lo anterior, entonces, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo pienso que uno de los elementos claves de la cultura política es la opinión que tiene una persona respecto a la toma de decisiones del gobierno, viendo de esta manera cómo influye esa decisión en su vida. Entonces, para mí es muy importante que los gobiernos, los presidentes o cualquier persona tenga en cuenta la opinión del resto. Y por último, sería qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano. Bueno, el ser ciudadano conlleva todo lo que es nuestra responsabilidad con el país, como por ejemplo, o con el territorio donde uno está, como por ejemplo no arrojar basuras al suelo, cuidar el medio ambiente o el lugar donde estamos pues viviendo. Y pues los derechos es lo que se le concede a todo ser humano por el simple hecho de haber nacido en dicho territorio. Y los deberes, entonces vendría siendo la responsabilidad que tenemos con un país. Al momento de vivir en él, pues se ejercen varias responsabilidades que todos los seres humanos estamos obligados a hacerlo. Entonces deberíamos hacerlo. Mm, Bueno, eso era todo, señora Laura. Muchísimas gracias por su colaboración. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kenty Amador, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y me encuentro con la señora Wendy López, que me va a colaborar con la pequeña entrevista de cultura política. Buenas noches, señora Wendy, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Ok, me alegro mucho. La primera pregunta consiste en ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, pues yo definiría Estado, Nación y Gobierno como las partes de nuestro cuerpo. Para que puedan funcionar, pues cumplir, hacer sus funciones, se necesitan unos a otros, porque todos dependen de cada uno. Entonces, ellos no podrían hacer su trabajo si no tienen la ayuda de cada uno de ellos. Como segundo Ok, sería comprendo. ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia es el derecho que tiene todo ciudadano para elegir un gobierno. Y la participación, pues hay muchos ciudadanos que solamente
dan un voto por querer hacerlo, no porque estén obligados o porque tengan algún interés personal. Ahora, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, política es la organización de un Estado y político es la persona que interviene en esa organización. Entonces la diferencia es que la política es una persona en específico, en especial. Y la política pues se refiere a organización. Ahora, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, política es la organización de un Estado y político es la persona que interviene en esa organización. Entonces la diferencia es que la política es una persona en específico, en especial. Y la política pues se refiere a Ahora, organización. ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, son como los derechos que tiene una persona con respecto al poder. En eso sería como los valores y las actitudes. Y por último, señora Wendy, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Elementos del ciudadano. Bueno, sería como las obligaciones que uno tiene para cuidar su entorno, el lugar donde vive, o quizás parques, bosques, cosas así que uno tiene cerca. Ujú. ¿Y cómo definiría entonces los derechos y los deberes de un ciudadano? Bueno, los deberes pues son obligaciones que tiene cada persona y los derechos pues son como beneficios que obtenemos desde que nosotros nacemos. Ok. Bueno, eso era todo, señora Wendy. Muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, Ok.